O sea, como que sintieron que estaban en falta. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. O sea que en un día, un hombre se convirtió en 3.000 en un día. Dice la palabra que se convirtió en 3.000 en ese día. Y hoy se necesitan capaz 3.000 sermones para que se convierta uno, ¿no? O sea que cómo cambió la situación, ¿no? Lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Lo que hace la obra del Espíritu Santo, ¿no? En el ser humano. Por eso la iglesia primitiva comienza el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto. Lo que pasa es que después, bueno, hay muchas creencias, dice que como lenguas repartidas de fuego, pero eso es una visión que escribe el escritor, pero no es por eso que quiere decir que, porque hay muchas iglesias que dicen, bueno, si recibiste el Espíritu Santo sentís un fuego, sentís un calor, no. Es una forma como cuando fue bautizado Jesús también en el Jordán, que dice que apareció una paloma, ¿no? Es un simbolismo. Pero no lo tomemos como algo físico que sucede, que va a haber una paloma cuando sos bautizado o cuando recibís el Espíritu Santo, que vas a tener una lengua de fuego en tu cabeza. Como paloma, dice, como paloma. Claro, como paloma. Y acá dice también como si fueran lenguas de fuego, ¿no? Entonces no hay que tomarlo literalmente, sino como algo simbólico, ¿no? Ahí está el comienzo. Y después, bueno, lo que leímos que dijo Cacho, después más cuando empiezan a predicar hasta los gentiles, como dicen los gentiles, los romanos, en la casa de Cornelio, por ejemplo, recibieron el Espíritu Santo. Y en el capítulo 19 habla también, habían escuchado hablar, pero no habían recibido, habían sido bautizados, pero no sabían lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ahí se convirtieron, realmente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí comienza la historia de la iglesia, ¿no? Claro. ¿Vos levanta, hermano? Sí, Sofía. Que dice que en Isaías... Ah, perdón, Cecilia. ¿Vos levanta, hermano? Dale, Ceci. Mirá, yo quería agregarle un poquito esto para completarlo, lo que estaba diciendo Santiago y Cacho. Está en San Juan, capítulo 16, versículo 5, a partir del 5, o al final del 4, dice acá, ¿no? Esto no os lo he dicho al principio, porque yo estaba con vosotros. Les está explicando Jesús a sus discípulos, Estela, que él se tiene que ir. Y los discípulos se estaban poniendo tristes, porque si ahora que se va, ¿qué hacemos? Entonces, ¿vos te acordás que Jesucristo está al lado del Dios Padre Todopoderoso? Él se fue. Entonces estaban tristes. ¿Y ahora qué vamos a hacer si no está nuestro maestro? Entonces, él le dice, claro, entonces como estaban tristes, él le dice esto, en el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, o sea, va al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Se dio cuenta Jesús que se ponían tristes, porque él dijo, yo me tengo que ir. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene, mira qué palabra tan fuerte, ¿no? Porque uno dice, no, nos conviene que Jesús se vaya. Bueno, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, mira, al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y saltando al versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, vos fíjate qué espíritu manda, ¿no? Porque Él se va y manda el Espíritu de verdad. Dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que han de venir. O sea, vos fíjate la importancia del Espíritu Santo, que es el que está ahora con nosotros y en nosotros, de recibirlo y de saber y creer que Él está con nosotros. Claro.
Bueno, eso era lo que quería compartir. ¿Por qué dice, porque el que teníais no era el verdadero espíritu o algo parecido? No, dice, cuando venga el Yo no- Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No es un espíritu de error, no es un espíritu de mentira, no es un espíritu engañoso. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y la verdad está en su palabra. O sea, siempre, digamos, como que te va siempre ubicando. Sí. Dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que han de venir. Vos fíjate, inclusive, te hace saber a través de la Biblia las cosas que han de venir. O sea, es tremendo, porque vos cuando lees la Biblia y estás viendo inclusive las cosas que están pasando, vos decís, el Espíritu Santo me está hablando, me está enseñando. Exacto. Bueno, eso era lo que quería aportar. A ver, el pastor Mogio quería decir algo. No, porque en Isaías, ¿no? También en el capítulo 15, verso 28, dice, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. En lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y ustedes saben, la mayoría, que dice para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese la palabra. Y en este caso se está cumpliendo lo que pasó en Isaías, lo que dice Isaías, ¿no es cierto? Pero todos sabemos nosotros que el fuerte está en 1 Corintios capítulo 14, ¿no? De lo que habla de hablar en lengua. O sea, aunque en el capítulo 13, verso 1, cuando empieza a hablar del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Pero ahí está diciendo también que si yo hablase lenguas humanas o angelicales, de nada sirve, ¿no es cierto? Yo quiero contar un testimonio que quizás a muchos de ustedes le ha pasado esta sensación que yo tuve. Cuando yo fui por primera vez a la iglesia, caí un día martes y estaban hablando en lengua. En un día de oración, y hablaban en lengua. Y yo, cuando me llevaron a hablar con el pastor, una iglesia que había como 600 hermanos, por lo menos ahí. Y cuando yo me acerqué, le dije al pastor, para mí están locos. Para mí están todos locos. Eso es lo que yo le dije al pastor. Entonces un compañero de trabajo, cuando yo estaba en el ejército, me dice que era un católico. A mí me gustaban las profecías, dramática profecía de la Gran Pirámide, Notre Dame. Empecé a buscar todas esas cosas que estaban escritas ahí. Y él dice, vos sabés que en la Biblia hay profecías, ¿no? Y yo ese día quedé pensando en eso, pero caminando por la calle, pateo un papel y era era un tratado de una iglesia que hablaba de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, de la estatua esa que había soñado. Y eso me llamó la atención y conseguí una Biblia y me conseguí la Biblia del papá de mi señora. Y ahí empecé a ver. Cuando abro la Biblia, caigo en Corintios. Porque si entran incrédulos o indoctos, no dirán que estáis locos. Y yo digo, uy, esto es lo que le dije yo al pastor. ¿Viste? Esto es lo que yo le dije al pastor. Si entran incrédulos o indoctos, no dirán que estáis locos. Entonces, por eso digo, este tema un poco afecta a los hermanos, como me afectó a mí el primer día, ¿no es cierto? Pero Claro. Sí, a mí me hizo mal. Claro, porque no se hizo en orden, como dice la Biblia. Ahora vamos a leerlo, es un poquito largo, pero no sé si te parece bien, Hernán, o los hermanos, que leamos el capítulo. Lo que quiero hacer es... Dame un segundito, dame un segundito. Ahí está. Quiero prolijar un poquitito todo esto. Desde ya, bueno, le doy la bienvenida a Darío y a Leo, que se agregaron ahora últimamente, sí, a la reunión. Prolijemos un cachito, porque ya estamos yendo, me parece, un poquito rápido y capaz que, como hay gente nueva, no pueden seguir el hilo de la cuestión, ¿sí? Aunque la temática de hoy es el Espíritu Santo, el tema es el Espíritu Santo, es a micrófono abierto. Aquellos que tienen una duda o se perdieron o algo no entienden, avisen, hagan así y pregunten, que acá nadie va a emitir juicio alguno. Estamos todos aprendiendo, estamos todos en esa actitud de aprendizaje, ¿sí? Mamá, Cecilia, yo digo mamá, Cecilia,
planteó algo que está muy bien. Es decir, ya planteó la función del Espíritu Santo, que para muchos es apenas conocida. Ustedes saben que es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Está Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y cada uno, en su momento, se presentó al hombre de una manera, ¿sí? Con una determinada historia para realizar o un trabajo para realizar, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era Dios mismo que hablaba con el hombre en forma directa. ¿Se acuerdan? Moisés, Abraham, bueno, todo eso era Dios que hablaba en forma directa. Pero hablaba como un líder solo, con el resto del pueblo no podía acercarse. Entonces usaba medio, entre comillas, podríamos decirlo así, intermediario, hacía bajar las leyes y todo lo que el pueblo tenía que obedecer. Con Jesucristo, después sale de escena Dios y queda Jesucristo, viene Jesucristo, el Salvador nuestro. A partir de ahí, la gente ya, Dios hace visible, ¿sí? Porque Dios hizo visible a través de Jesús. Él venía en representación de Dios mismo, Jesucristo. Y tuvo su grupo de seguidores, lo seguían miles de personas, como podemos leer en el Nuevo Testamento, ¿sí? Milagros por todos lados, y bueno, donde andaba Jesús había una gran conmoción social, por supuesto, ¿sí? Pero él también, aparte, tenía sus más allegados. Los discípulos no eran 12, eran un montón, eran 100 y pico, los números ya no me acuerdo, pero eran un montón. Y aparte, después de eso, tenía su grupo más cercano todavía, donde ya, más que discípulos, los llamó apóstoles, ¿sí? Eran 12, los 12 famosos que todos conocemos. Y así era la interrelación, el Hijo de Dios se relacionaba de esa manera con el pueblo. Pero Jesús dijo en un momento, yo me tengo que ir, porque él venía a cumplir su función. Así como Dios hizo al principio, cumplió su función, Jesús cumplía su función también en esa era de la historia de la humanidad. Se presenta como Salvador, muere, resucita, y luego dice lo que dijo Cecilia, es necesario que yo me tenga que ir. Y ahí, como dijo Cecilia, el ánimo de todos se cayó, porque dijo, estaba Dios con nosotros mismos y ahora se tiene que ir. Pero dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy no puede venir la tercera persona, que es la que está hoy en día en nuestra era como cristianos, que es el Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos, pero antes les dio una consigna a los apóstoles, les dijo, no hagan nada, no vayan a predicar, no vayan a hacer milagros, no vayan a reprender demonios, no hagan nada, ¿sí? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Espérenlo, ellos estaban orando en un momento dado, y ahí donde se empalmamos con lo que dijo Santiago y toda la lectura que hizo el Pastor Mosio con Hechos 10 y todo lo demás. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2 es como que oficialmente podríamos llegar a decir así, el Espíritu Santo desciende en la tierra y empieza a trabajar en primera persona él, con su iglesia, con nosotros, y por nosotros por obediencia. Las últimas palabras de Jesucristo, la palabra de Dios enseña que cuando uno acepta a Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo automáticamente entra en tu vida, ¿sí? Y a partir de ahí empieza vos esas cosas que no podías renunciar, que no podías entregar, lo que te costaba todo, empieza a ser ayudado por el Espíritu Santo. A diferencia anteriormente, ahora ese Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo también, está adentro de nosotros, no está afuera. Con Jesús todos iban caminando y caminaban al lado de Jesús, pero si se llenaba de gente, capaz lo tenían a 100 metros a Jesús, porque lo seguía una multitud. Acá es Dios mismo habitando adentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. Eso es lo tremendo y lo agradecido que tenemos que estar como iglesia. Por eso este tiempo es la era de la iglesia y la era de la expresión del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿sí? Eso es un poco la función del Espíritu Santo hoy en día en medio de nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, ahí Cacho ya proponía pasar al segundo paso, ya hablaba de dones, del Espíritu y un montón de cosas más. Cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, nosotros necesitamos que Él pueda expresarse, ¿sí? Y la expresión de eso, ahí empieza toda la temática, ahora te devuelvo el micrófono, Cacho, para que siga con lo que quería decir, claro. Ahí empieza todo lo que podemos llegar a decir los dones o las virtudes del Espíritu Santo, ¿sí? Que Él expresa
a cada uno de nosotros, ¿sí? Con dones. Bueno, no me voy a adelantar. Ahí le entrego al pastor de nuevo el micrófono. Ahí coméntalo. Sí, ahora lo quiero dejar a Santiago, pero yo tenía entendido que el tema era el hablar en lengua. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quería... Bueno, pero no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, que está en capítulo 12, verso 1 de Corintios. No hablo de los dones. Lo abarcamos. El don de lenguas no tiene nada que ver con lo que estábamos planteando, lo que dice Estela. Por eso yo hablaba, como dijo Santiago, dio el puntapié inicial con respecto a lo que pasó el día cuando estaban todos en el aposento alto, ¿no es cierto? Después se derramó el hablar en lenguas, y yo nombré lo de Isaías porque era que en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablaré este pueblo. Entonces yo no toqué el tema del Espíritu Santo porque os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, ese que el mundo no puede recibir, pero vosotros lo recibiréis porque yo voy al Padre. Él te va a hacer saber todas las cosas, pero te hace saber las cosas también que leíste y escudriñaste. No te va a venir para decir cosas que también eso, ¿no? Porque te manda a escudriñar la Escritura, pero Santiaguito quería decir algo. Sí, ahora me vino a la mente, hablando del tema el hablar en lenguas, el día de Pentecostés ocurrió lo contrario a lo de la Torre de Babel, ¿no? En la Torre de Babel hablaban todo un mismo idioma, y con la idea fija que tenían de construir una torre para llegar al cielo, Dios, ¿qué hizo? Le confundió las lenguas, y ahí surgieron los idiomas, los distintos idiomas, no se entendían y no pudieron continuar. Y el día de Pentecostés, al contrario, unificó las lenguas, porque dice que había de todas partes, no del mundo, pero de la zona llegada, cada uno tenía su idioma, y todos hablaban en el mismo idioma, como si nosotros como argentinos vinieran alemanes, europeos, americanos, ingleses, a la Argentina, y reciben el Espíritu Santo y hablaran todo en castellano. Entonces, eso es lo que pasó, cuando se dice ahí que todos hablaban el mismo idioma, ¿no? En la misma lengua. Y después, bueno, vienen las lenguas, después está la parte de las lenguas angelicales, que solo lo ideal es que haya alguien que la interprete, ¿no? Porque son lenguas que uno tiene una relación personal con Dios, el hablar en lenguas, ¿no? Y lo que pasó en Pentecostés fue una forma, ¿no? Una forma de que unificó las lenguas, pero después están las lenguas que uno se relaciona directamente con Dios, que es el hablar en lenguas, que es muy conocido, que todo el mundo dice el hablar en lenguas, ¿no? Que también en muchas iglesias cometen el error de tratar de enseñar a la gente a hablar en lenguas, ¿no? Que yo lo he visto, que le incitan a la gente a repetir una palabra como para que se trabe la lengua y empiece a hablar. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé en la iglesia, que fue en el año 85, 84, que fue una época de un gran avivamiento, ¿no? De la época de avivamiento acá en la Argentina, por lo menos. Y me acuerdo que se recibía el don del Espíritu Santo, y bueno, y me decían, vos tenés que hablar en lengua, y me querían como enseñar, y yo me resistía a eso, ¿no? Entonces yo busqué encontré un pasaje en la Biblia que dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. No hace falta que nadie me diga si lo recibí o no lo recibí, ¿no? El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y al poco tiempo leo otro pasaje que está en Mateo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y cuando menos me quise acordar, estaba hablando en lengua, pero no porque me obligaron, sino porque uno de puro corazón busca a través de la palabra cómo llegar a eso, ¿no? No porque te lo enseñen, sino que te lo da Dios directamente. Y bueno, fue así, ¿no? A ver, ahora. Ahí está, ahora. Ahí sí. Eso que decías vos, Santi, me da pie justamente a decir por qué le expliqué a Estela del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. Yo me acuerdo que me pasó, no igual que vos, pero a mí primero aprendí la parte teórica. Yo me acuerdo que abrían la Biblia y me explicaban todo tal cual.
Pero en realidad, cuando yo empecé a entender que el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo, de ahí recién me vino la verdadera comprensión, porque es el espíritu de verdad y no lo teórico, lo que a vos te puedan decir otros. A vos te pueden decir la palabra, pero el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu de verdad, es el que te convence y el que te hace entender esto es de Dios. Yo me acuerdo, cuando yo recibo el Espíritu Santo, yo la veía a Rosita hablar en otra lengua, y yo la miraba así, me acuerdo, ellos estaban todos con los ojos cerrados, yo estaba con los ojos abiertos, mirando y escuchando lo que decían. Digo, qué raro, qué es así. No me asusté ni nada, pero me llamaba la atención. Bueno, ellos me explicaron qué era. Pero después yo tuve mi experiencia personal de que el Espíritu Santo de Dios empezó adentro mío a convencerme de lo que yo veía. ¿A través de qué? De la palabra, primero. Y después que hablaba mi espíritu, porque cuando uno entra en el camino del Señor, se abre la persona espiritual, porque antes de llegar al camino, la parte espiritual de nosotros está cerrada para Dios. Entonces, cuando entramos en este camino del Señor a través de la palabra y de su espíritu, se abre nuestro espíritu y viene un entendimiento diferente. Y por ahí nos tenemos que meter. A veces queremos saber así, digamos, que nos diga uno, que nos diga otro, pero nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos va a convencer de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Y para eso tengo que leer la palabra, porque el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Entonces, lo que vos decías, Santiago, que en algún momento te decían, hable en lengua, lógicamente, o sea, te pueden explicar, pero no te pueden obligar a hablar en lengua, porque eso sería una locura total. Pero de golpe, a vos te pasó que empezaste, bueno, tu espíritu se abrió a lo que era lo de Dios, a lo que era la palabra, a lo que pertenece a su mundo, al mundo de Dios. Y ahí el Espíritu Santo empezó a obrar. Bueno, esa fue mi experiencia, pero yo creo eso, que la persona tiene que estar convencida que el Espíritu Santo está dentro de ella. Por eso la llevé a esa parte específica que él dice, yo me voy, pero les dejo algo para ustedes. Entonces, en este caso, que Estela esté plenamente convencida que el Espíritu Santo está dentro de ella. Y de ahí la búsqueda. Y el Espíritu le va a confirmar, el Espíritu le va a mostrar. Ahora, lo que ustedes hablan, ¿tiene entendimiento, tiene traducción? Te paso a vos. En Cristo, el cristiano, entrega, digamos, la persona, ¿no? Entrega su vida a Jesús y automáticamente entra el Espíritu Santo adentro de la persona, ¿sí? Ahora, algunos se rápidamente a través de dones, como explicaba Cecilia recién, ¿no? Que miraba a Rosita y veía que ellos expresaban los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones esos que decía era de hablar en lenguas, algo conocido como el hablar en lenguas. Yo hablo así a modo porque sé que hay mucha gente muy nueva que quizás por primera vez escucha estos términos. Entonces tenemos que ir, por eso digo que ir un poquito más lento, ¿sí? Ahora, esos son expresiones del Espíritu Santo que ya está habitando en la persona, ¿no? Pero antes, como que se le apuraba a la gente, creo que Santiago dijo, no me acuerdo quién, que se lo empujaba para que haya una manifestación. Entonces lo primero que buscaban era que hablen lenguas, ¿sí? Y hasta te iban guiando para que vos termines hablando un idioma que capaz ni entender. Era forzado muchas veces. Y eso está mal, ¿sí? Porque la expresión del hablar en lengua es una de las confirmaciones de que la persona tiene el Espíritu Santo. Pero si alguien tiene frutos espirituales, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, todo eso son frutos y evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de la persona. ¿Me entiende? Entonces, no es una cosa sola que evidencia que la persona tiene el Espíritu Santo dentro suyo, sino todo. Es obligatorio. ¿Cómo, Santiago? Es obligatorio. Claro, bueno, entonces, lo importante es que uno cuando hace ese paso de fe, todo esto es por fe. Cuando aceptás a Jesús como Salvador, lo aceptás por fe. Por ende, entendés que el Espíritu Santo por fe entró a tu vida. Y por fe es que empieza tu vida cristiana, ¿sí?
En la medida que uno va creciendo, el Espíritu Santo se va a expresar de diferentes maneras. No apuntemos a una cosa sola. Dejemos que el Espíritu Santo se exprese como Él quiera a través nuestro. A veces se expresa con una compasión muy fuerte hacia las almas perdidas, y capaz que esa persona nunca habló en lengua. O, no sé, hay un abanico gigante en el mundo de Dios en la cual el Espíritu Santo se puede expresar a través de un cristiano. No nos encasillemos en algo de que creo que todo esto viene por causa de un versículo que dice, del apóstol Pablo, que muchos agarraron de esa, que dice que el Espíritu Santo, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia a futuro en el cielo, ¿sí? Nuestra confirmación de que somos salvos. Entonces, claro, cuando uno lee ese versículo dice, uy, tengo que buscar a ver hablar en lengua, porque si no quiere decir que no soy salvo. Y ahí viene la confusión. Pero no, el apóstol Pablo decía, es una de las formas. Él dijo que daba a entender como que era una. Pero hay todo un abanico de frutos y de evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Automáticamente, cuando el Espíritu Santo entra, el primer cambio que tiene que haber es el cambio de ya la persona deja de hablar malas palabras, o cuando habla malas palabras ya se da cuenta que algo le molesta. Dije, uy, tengo que empezar a cambiar mi forma de vivir. Bueno, eso ya es el Espíritu Santo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Vayamos más a lo básico. Entonces, y después, a medida que uno va caminando, el Espíritu Santo te va a mostrar, bueno, esto está bien en tu vida, esto no, y esa relación interna, ¿cómo se llama? Va a ir madurando. ¿Tá? Silvita quería hacer una pregunta. A ver, Silvia. No, quería decir una cosa. Una de mis líderes, en Europa, se hizo una convención de mujeres a nivel mundial. Y ella se puso a hablar en lengua y había una africana al lado de ella y le tradujo todo lo que ella estaba diciéndole porque era su dialecto de África. O sea, que nosotros estamos hablando un idioma que no conocemos. Bueno, porque claro. ella no tenía idea que estaba hablando un dialecto africano, hasta que esta mujer le tradujo, le dijo, es el dialecto que yo tengo en África. Perfecto. Bueno, de hecho, en Hechos de los Apóstoles se usaba mucho ese don, era bien utilizado porque como se corrió todo el Evangelio por todas partes del mundo, ellos de repente estaban predicando y eran tomados por el Espíritu Santo y predicaban la lengua nativa del lugar donde se encontraban, y aparte hablaban hasta dialectos, que eso pegaba más fuerte a nivel testimonial y toda la gente se entregaba. Por eso el Evangelio fue tan arrasador al principio, ¿sí? Nosotros, ahí nombraba recién Santiago en la época de los 80. En la época de los 80 había mucho evangelismo, muchas campañas evangelísticas en aquel entonces. Y me acuerdo un testimonio de Gigi Ávila, y que él fue a predicar, no me acuerdo qué país, creo que no me acuerdo si era de África, una cosa así, y cuando llega el traductor no estaba, no me acuerdo qué es lo que pasó, que se quedó él frente a algún lugar donde nadie conocía su idioma. Entonces él por fe empezó a predicar, empezó a hablar. Y dice que la gente, él miraba al público, y dice que la gente se quedaba así como, y él dice, claro, no me entienden nada. Y en eso se acerca uno y dice, escúcheme, ¿quién le enseña nuestro dialecto? Es decir, no está hablando solo de la lengua nativa, sino una lengua que lo conocían solamente los más viejos de ellos. Y así impactó el Evangelio y multitudes se entregaron a Cristo. Ahora lo que estamos hablando, propiamente dicho, es de uno de los dones del Espíritu Santo, que es el hablar en lengua, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo a la persona, reparte dones, reparte gracias, virtudes, podríamos decirle así también, ¿por qué no? Y se expresa de distintas maneras. Una es esta, que recién Rodolfo decía que él había sido impactado por eso y que uno tiene que hacerlo en orden, porque el que entra por primera vez se puede confundir, no entiende y qué sé yo. Cecilia, un día estábamos orando, estaba ella, estaba una hermana que era profesora de inglés, estaba yo, y no me acuerdo si el hijo de esta hermana estaba también. Y empezamos a orar, estábamos orando en esa reunión, y Cecilia es tomada por el Espíritu Santo y empezó a hablar en inglés, pero un perfecto inglés, ¿sí? Perfecto inglés. ¿Sí? Uno, más o menos, yo no conozco inglés, pero más o menos algo entendía, y mi mamá, cero inglés. Creo que hasta el día de hoy, me parece que Cecilia, confirmame si me equivoco, ¿no? Pero
es 0. Y empezó a hablar y a hablar y a hablar y a orar y empezó a decir, no sé, me acuerdo aquel día, mamá, capaz que te acordás, si fue profecía, si fue palabra. El tema que cuando la hermana que sabía inglés empezó a traducir, mientras ella hablaba, traducía, hablaba y traducía, hablaba y traducía. Y fue una reunión tremenda. Cuando terminamos de orar, que fue una palabra de Dios tremenda, tremenda, fue de aliento, si no me equivoco, fue hace años atrás, ¿no? La hermana dice, Cecilia, ¿por qué oraste en inglés? La verdad no sabía que sabías perfecto inglés. Y Cecilia dice, yo no sé nada de inglés. Le dice, contalo mamá el testimonio. Ahí, Sí, sí, no, fue tremendo, porque ella dijo que yo hablé el inglés más refinado. Porque ella, ¿te acordás de Liliana, vos, Rosita, Liliana, ella? Con ella era traductora, o sea, ella la verdad que sabía. Dice, hablaste el inglés más refinado que existe. Me dice, ella entendió. Me dice, pero dice, yo creí que vos sabías inglés. Le digo, no sé. Todavía yo lo único que sé es jeringoso. Se reía ella, no acordamos. Y no, yo tremendo. Y estaba Hernán, y el hijo de ella, y ella, claro, profesora de inglés, pudo traducir todo. Claro, claro. Entonces, esto nosotros lo vivíamos, antes se vivía un poquito más cotidiano, estábamos casi acostumbrados a este tipo de milagros, ¿no? A ver, Rosita, ¿querías decir algo vos? Sí, le quería contestar a Estela a través de un versículo. Ella dijo si el idioma era conocido. A veces sí y a veces no. ¿Estás escuchando, Estela? Sí, perfecto. Porque en el caso de Cecilia, ella habló un idioma conocido. Ahora mirá lo que dice la Biblia en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien. En este caso, te encontrás que dice que son gemidos indecibles. Por ejemplo, yo había visto cuando nosotros nacimos en la iglesia, ¿no es cierto? Un señor que hacía como un tipo de, como un poco de chiflido y de un sonido raro. Sí. Que, claro, yo no conocía nada y le pregunté al pastor, pero ¿cómo es este hombre? Y dice, está hablando en lengua. Ahora, esas lenguas no eran conocidas para ninguno de nosotros, porque eran ruidos, gemidos eran en realidad. Serían lenguas muertas, capaz de hace miles y miles de años. No, eran ruidos, gemidos, una cosa que no era ningún idioma, porque hasta el japonés, que yo no entiendo nada y nadie entiende, uno sabe que está hablando en una lengua. Y acá te lo dice bien, dice que es el mismo espíritu que está intercediendo ante Dios por vos. Entonces, a veces sucede que vos tenés un sentimiento de algo y vos decís, pero yo no sé esto de dónde viene, no sé ni lo que siento, no sé por qué yo estoy así. Entonces, ¿qué sucede? Como vos no sabés, el Espíritu Santo está dentro tuyo, intercede al Padre, tal vez aclarándole lo tuyo. No sé, pero entonces dice, porque Él escudriña los corazones. ¿Ves? Y dice, como que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él sí, y Él escudriña tu corazón. Él sabe lo que hay adentro y sabe cómo interceder. Ahora, es muy importante saber, ¿no es cierto?, que cuando vos, si vos estás realmente queriendo hablar en lengua, ¿no es cierto?, sabiendo el beneficio tan grande que trae. Porque no es que cuando Él te da las lenguas, ¿no es cierto?, Él te bautiza en su Espíritu Santo, no es que todo sigue igual, no sigue igual.
eso te da una fuerza, ¿no es cierto?, para tu ministerio, para poder hablarle con seguridad, con fuerza, con avidez a cualquier persona. ¿Entendés? Es algo especial. Fíjate que cuando fue en Hechos lo que leyeron los hermanos, ahí fue que Dios decidió y empezó, ¿no es cierto?, que ese día eligió ser que naciera la iglesia de Jerusalén. Por eso Él hizo lo que hizo. ¿Entendés? Entonces de ahí en más salieron ellos a predicar con todo el evangelio. ¿Entendés? Con esa fortaleza. Con esa fortaleza, con esa fuerza, que no le importaba que estuvieran siendo perseguidos o los instigaban los mismos sacerdotes. Entonces todo esto a ellos le ayudó, no por nada el Señor lo dio. ¿Entendés? Entonces es algo que uno necesita buscarlo. Aunque sos salva igual sin tenerlo, ¿entendés? Pero si Dios lo dio, es un beneficio que hay que buscarlo, hay que requerirlo, hay que anhelarlo. ¿Entendés? Porque trae cosas muy importantes en la vida de nosotros. Me aclaraste mucho con la explicación esta. Amén.